La segunda de las presentaciones se basa en una idea que pensamos en cuanto a la evaluación de software. Hemos estado comentando todos prácticamente desde la ponencia de las jornadas hasta las diferentes presentaciones de hoy, toda la gran cantidad de software y de posibilidades que tenemos a la hora de poder aplicarlos a la educación, pero lo que no es tan sencillo es, desde el punto de vista del profesor, saber exactamente si la herramienta que vamos a incluir a la educación nos va a aportar algo, nos va a aportar alguna mejora en la enseñanza, y desde el punto de vista del alumno, conocer si eso le va a aportar también una mejora en el aprendizaje, el uso de esa herramienta. De hecho, el proceso de evaluación de las herramientas educativas es muy complejo, existe muy poca bibliografía al respecto, incluso los criterios de evaluación que se utilizan son muy difusos, suelen ser criterios que se corresponden con cualquier programa de ordenador, sea educativo o no. Entonces, la idea que tuvimos nosotros es, dentro de una colaboración con la Universidad Politécnica de Valencia, con el Departamento de Tecnología de Alimentos, uno de los procesos típicos en una de sus asignaturas de Ingeniería de los Alimentos se corresponde con sistemas de extracción, que más o menos la idea básica, según me comentaban, es, existen dos sustancias y tú las pones en contacto con una tercera que arrastra un componente de la primera a la segunda. Lo típico, por ejemplo, es el cacao, por ejemplo, tiene cafeína. Entonces, a la hora de poder hacer chocolate y quitarle la cafeína, pues es una de las aplicaciones de estos procesos. Pones el cacao en contacto con otra sustancia que en varias etapas va arrastrando esa cafeína y quitándola del cacao. Una curiosidad que yo no sabía. Entonces, justamente lo que hicimos, la idea que pensamos es coger a los alumnos de la asignatura y dividirlos en 3 grupos. Y hacer una experiencia consistente en el primer grupo haciendo un examen tradicional en papel, el segundo utilizando una versión de una herramienta que elaboramos con métodos prehistóricos de la informática basados en los programas estos de consola en negro que todavía tienen alguna aplicación, los programas MS2, un pantallazo en negro como veis, y una segunda versión de la herramienta que hace este tipo de cálculos, de tal forma que incluyese también controles visuales. Como veis, la gráfica que tenéis abajo, la posibilidad de ir representando esas etapas conforme las cuales se va extrayendo la cafeína, por ejemplo, del cacao. Pues eso es lo que hicimos, coger a los alumnos de la asignatura de Ingeniería de Alimentos, unos 150 alumnos en total, distribuirlos en estos 3 grupos, y uno que hiciese el examen tradicional, el segundo grupo que utilizase la herramienta MS2 en blanco y negro, y en modo texto, y el tercero que utilizase la herramienta visual. Y a continuación pasarles un cuestionario que elaboramos con unas 200 preguntas en total, cuantificadas las respuestas entre 0 y 5, de 0 no sabe, no contesta, y de 1 a 5 según los de mejor a mayor, de peor a mayor valoración, y dividir esas 200 preguntas en 6 bloques. Os muestro directamente los resultados de cada uno de los bloques. El primero de ellos, evaluamos lo que era la comparación entre la enseñanza tradicional y el uso de las nuevas tecnologías. De las preguntas que se corresponden a este bloque, os he seleccionado estas 4 de acá, relativas a si el programa informático lo consideran que es adecuado, que si la informática piensan que puede reducir el esfuerzo y que le supone el aprendizaje de la asignatura, y el tiempo también para lograr ese aprendizaje, incluso si el ordenador pensaban que podría ser el docente del futuro, y si pensaban que elaborar esta serie de programas educativos pueden llegar a complementar la educación. Y más o menos el resultado fundamental que tuvimos es que, independientemente del grupo, de los 3 grupos de alumnos, todos valoraban de la aplicación de los programas informáticos. Y en cuanto a lo del ordenador como el docente del futuro, hubo una discrepancia muy grande entre los que habían utilizado la versión en blanco y negro y los que habían utilizado la versión visual de la herramienta. Era llamativo. En cuanto al segundo de los bloques, evaluamos la presentación y facilidad del uso del programa, y aquí os he seleccionado otras 4 preguntas del cuestionario relativas a si el programa podría ser explorado y manejado sin dificultad, si permitía un uso fácil y agradable, si pensaban que era un programa abierto a todos los usuarios y no solo al profesorado o a los que fuesen expertos en el tema, profesionales del sector, y si era fácil familiarizarse rápidamente con el programa. Y aquí, como os podéis imaginar, los resultados fueron completamente
bueno, hubo una discrepancia bastante grande entre los estudiantes que habían utilizado la versión en blanco y negro, que pensaban que era bastante difícil de manejar, y los que valoraban la versión visual. El tercero de los bloques es relativo a los contenidos y funcionamientos del programa. Aquí evaluamos si el programa cumple los objetivos educativos que tenía previstos, si pensaban que se colgaba frecuentemente y preveía de errores, que si en general consideraban que era un buen programa y que si proporcionaba la suficiente ayuda para poder manejarlo. Entonces, aquí lo que quería destacaros es, en cuanto a lo del programa se cuelga frecuentemente y no prevé de los errores, en verdad el programa es el mismo. Está programado igual, lo único es uno tiene la pantalla en negro y el otro tiene la pantalla esta visual, pero todo es igual. Pues aquí nos sorprendimos de que los estudiantes que habían utilizado el programa en blanco y negro decían que se colgaba frecuentemente y que le suponía una mayor complejidad a la hora de los errores, cuando eran más o menos el mismo programa siempre, simplemente con el interfaz este de salida visual. Y luego también destacar que valoraban los estudiantes, que utilizaron el programa visual, valoraban todo lo de poder manejar con mayor facilidad el programa respecto a los estudiantes que utilizaron el programa en blanco y negro. El siguiente bloque es la comparación entre el programa visual y el programa en MS2. Como veis, más o menos es similar al bloque anterior, de si consideraban útil que se representasen los resultados, qué visión tenían de la utilización de estas gráficas y como veis, la valoración de los elementos visuales era bastante alta. Había entre los estudiantes que utilizaron la versión en MS2, que valoran que se incluyan estas cosas, y los que utilizaron la versión visual eran uno de los aspectos que destacaban más de la herramienta. Y por último, bueno, los dos últimos bloques, el primero, manejo del ordenador. Medimos de forma general cuál era el nivel de conocimientos informáticos de los estudiantes. Como os comento, son estudiantes de Ingeniería de los Alimentos, que nos destacaron, tal y como veis en las preguntas, de que tenían un nivel bastante alto del dominio de las redes sociales, de conocimientos de ofimática, pero luego con preguntas como cuál era la diferencia entre hardware y software, o qué uso aparte de el acceso a redes sociales utilizaban del ordenador, nos quedamos bastante sorprendidos de que prácticamente todos decían que no utilizaban el ordenador para nada más. Entonces, es un aspecto también, claro, para tener en cuenta en el diseño de estas aplicaciones. Y por último, también quería destacaros en el último de los bloques las cuestiones relativas al ejercicio propuesto, que todos los estudiantes, independientemente de que hiciesen el examen tradicional, el examen con el programa en MS2 o utilizando el programa visual, nos destacaron que la dificultad a la hora de realizar el examen no había sido en el planteamiento del problema. O sea, el planteamiento era cosas de lo que habían estudiado en clase, en las clases teóricas. Sin embargo, sí que había una diferencia entre la dificultad que destacaban cada uno de los grupos. En cuanto a los estudiantes que realizaron el examen con el programa en MS2, decían que la principal dificultad era en la resolución gráfica del problema, y los que realizaron el examen con la versión visual decían que era en la realización de los cálculos. Más o menos lo que queríamos nosotros con el objetivo de valorar toda la influencia de utilizar todas las tecnologías que disponemos para representar visualmente las cosas. Y con eso yo creo que simplemente agradeceros la atención y ya está. Muchísimas gracias. Muchas gracias, David.